Ir presentando al señor César Vizcaíno, gerente de ventas de Unitrade. Él nos va a estar liderando la charla de manejo inteligente de los recursos del data center que debemos tomar en cuenta. El señor Vizcaíno es profesional del segmento Power Quality con 25 años de experiencia en el mercado de soluciones de respaldo energético e infraestructura de aplicaciones hipercríticas. Junto a un equipo de excelentes profesionales, ha contribuido con el desarrollo y puesta en operación de los principales proyectos del Centro de Datos de la República Dominicana. Así que le vamos a dar una bienvenida al señor Vizcaíno. Aplauso. Un placer tenerlo por acá. Muchas Lo recibimos gracias. con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este día. A todos aquellos que han tenido la oportunidad de pasar por nuestro stand y conversar con nosotros, le damos nuevamente las gracias. Yo les voy a hablar de todas esas situaciones que se están presentando en el día de hoy para los administradores de los centros de datos y cuáles son los puntos que deben considerar si desean ser más eficientes en el manejo de sus recursos. Pero antes de iniciar con esto, hay ciertos puntos que debemos considerar. Por ejemplo, al día de hoy, los centros de datos significan más del 2% del consumo de energía a nivel global. Y ese es un dato muy importante que lo tengan pendiente. O sea, estos grandes proyectos de energía, de consumo de energía, como son los centros de datos, al día de hoy tienen un impacto altamente significativo en lo que es el consumo energético. Hablamos de que ya para el año 2025 este consumo energético va a tener un incremento de un 30%. Y ya para el 2030, lo que hoy es un 2% del consumo global, alcanzará al 8% del consumo total de energía a nivel mundial. Solamente en el mercado nuestro, el mercado de Latinoamérica, se desarrollan proyectos de hiperescala, por ejemplo, en países como Brasil, México, Argentina, Chile y más recientemente en Colombia, se realizan estos grandes proyectos de hiperescala que son grandes consumidores de energía. Esto necesariamente hace que esos grandes proyectos busquen la forma de ser más eficientes en el manejo de sus recursos, porque la eficiencia los hace más competitivos en este mercado tan competitivo como es el mercado de los centros de datos. Entonces, los administradores de centros de datos presentan una gran cantidad de retos que día a día los obliga a ser creativos e ingeniar las formas más eficientes de poder manejar sus recursos sin la necesidad de poner en riesgo, las operaciones de su centro de datos. Uno de estos inicialmente es el crecimiento de la demanda energética. Eso es constante y como ustedes saben, los equipos de IT actualmente ocupan un menor espacio dentro del centro de datos, pero de igual forma también demandan una mayor cantidad de energía. Entonces, consciente de esto, debemos saber de qué manera vamos a administrar este recurso tan importante como es la energía para poder alimentar estos equipos. La reducción de la huella de carbono, saben que ya en muchos países estos parámetros se miden y
permiten a los centros de datos conseguir certificaciones de acuerdo al impacto que tienen sus operaciones en el medio ambiente. Los incrementos en los costos de operación. El costo de la energía eléctrica es uno de los insumos principales para estos centros de operación, entonces, para estos centros de datos. Entonces, ¿de qué forma yo puedo regular esto sin poner en sacrificio mis operaciones? El incremento de la generación de calor. Bueno, los equipos, como les decía, tienen una mayor densidad energética, ocupan menos espacio, pero consumen más energía y esa energía se traduce en generación de calor. Entonces, ¿cómo yo administro esto? ¿Cómo yo puedo disipar ese calor de una manera eficiente? Espacios limitados. Hablaba de proyectos a gran escala, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en nuestro mercado aquí en República Dominicana, todos ustedes saben que inicialmente empezamos un proyecto para un centro de datos y en los planos se destina un espacio para el data center. Regularmente este espacio al momento de la implementación se reduce un 25, un 30 y a veces lo que nos dejan para nosotros poder implementar nuestro proyecto es la mitad de lo que inicialmente se había contemplado. Esto entonces nos obliga a ver cómo nosotros podemos mantener la operación de nuestro centro de datos, de nuestro data center, en ese pequeño espacio, siendo eficientes y a la vez garantizando una correcta operación de todos los sistemas. Entonces, ante estos retos, ¿cómo nosotros podemos operar de una manera eficiente e incluso lograr ahorros de energía? Yo le voy a presentar unos cuantos tips, no todos, porque si se lo digo todo, entonces después no me contratan para ningún trabajo, pero sí les voy a decir unas cuantas formas, unas cuantas estrategias que fácilmente pueden implementarse en su centro de datos y que los van a ayudar a ahorrar energía y por ende ahorrar dinero. Apagar equipos, esos equipos que están inactivos en los centros de datos, es algo que nosotros vemos a diario. A nosotros se nos contrata para hacer levantamientos, para hacer recomendaciones y muchas veces cuando visitamos los data centers de los clientes, que empezamos a hacer un inventario, nos damos cuenta que tienen 4 o 5 equipos instalados que no están haciendo absolutamente nada más que estar encendidos y consumiendo energía eléctrica. Apagar eso. Virtualizar. Aunque aquí vemos, por ejemplo, stand de VMware y el tema de la virtualización es algo que ya tiene mucho tiempo en el mercado, todavía hay empresas que trabajan bajo la premisa de one workload, one box, es decir, una aplicación, un trabajo, un equipo, sin pensar en que este servidor va a estar trabajando tal vez a un 15 o un 20% de su capacidad. Entonces yo tengo múltiples servidores, cada uno de ellos corriendo una sola aplicación, un solo servicio, cuando yo podría en un solo servidor tener varios servidores virtuales y de esta forma ahorro espacio, ahorro generación de calor y por ende también ahorro bastantes recursos. Organización. Regularmente vemos en los racks de nuestros clientes que tenemos 2 servidores aquí, uno allá abajo, luego está vacío un servidor de 42U, después tengo uno en el medio que tiene un switch y después otro con otro servidor. Es decir, estoy ocupando un espacio de 3 gabinetes con aplicaciones, con equipos que podrían estar perfectamente instalados todos en un solo gabinete. Entonces, todos esos espacios vacíos entre un equipo y otro, ¿qué pasa con esto? Eso permite que haya mezcla de aire frío con aire caliente. El aire que se supone que debe estar solamente direccionado a los equipos de aplicaciones, los equipos de IT, en la parte frontal, entonces se me está mezclando con la parte trasera, con el aire caliente que mis equipos descargan en la parte trasera. Instalemos uno blanking panel, sellemos esos espacios. La instalación de sistemas de UPS escalables, redundantes y altamente eficientes. Distribución energética en alto voltaje. El optimizar el manejo del flujo de aire acondicionado y instalar sistemas de climatización altamente eficientes y auditorías energéticas. Estos son puntos en los que yo voy a abundar brevemente. Los sistemas de UPS, miren, es frecuente ver en los centros de datos cómo los UPS instalados están funcionando
máximo a un 40% de su capacidad. Cuando un UPS está funcionando a tan bajo nivel de carga, tiende a ser ineficiente. Se hacen proyecciones de crecimiento que no siempre se alcanzan y se dimensionan estos sistemas suponiendo que vamos a alcanzar un consumo al tope de la potencia que puede entregar el equipo. Entonces, eso hace que mi sistema trabaje de una manera ineficiente y cuando eso pasa, yo estoy teniendo unos consumos energéticos más elevados que lo que debería estar teniendo. Entonces, baja carga, baja eficiencia. Cuando soy poco eficiente, entonces soy poco competitivo. La mayoría de los fabricantes de sistemas de UPS presentan los niveles de eficiencia de sus equipos de un 96, 97%, pero esos datos están basados en un consumo máximo, es decir, suponiendo que estos sistemas estén trabajando a un 100% de su carga. Entonces, nuestra recomendación es que si usted está en un proceso de evaluación para la adquisición de una solución de este tipo, es que usted compare cuál es el nivel de eficiencia del sistema, pero en varios niveles de carga. Es decir, suponiendo que mi UPS esté trabajando a un 50%, a un 75% o a un 100%, ¿qué tan eficiente es? Porque esa es la realidad de la comparación. Eso es lo que permite hacer una comparación justa entre un fabricante A y un fabricante B. Los sistemas, como decía, deben ser eficientes, escalables y redundantes. Escalable, ¿por qué? Porque el que me permita a mi sistema crecer de acuerdo a la demanda que yo tenga el día de hoy y no a la que yo proyecte, es lo que me va a garantizar una correcta inversión en el CAPEX. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer la compra de una capacidad específica basada en un crecimiento proyectado del cual no estoy seguro si lo tendré o no, sino que yo inicio hoy con una potencia, con una demanda X, y si el día de mañana entonces yo necesito mayor potencia, entonces yo hago el upgrade a mi sistema y de esa forma puedo aumentar en cuanto a potencia disponible. El footprint del equipo debe ser reducido. El espacio que me va a ocupar el equipo dentro de mi centro de datos debe ser el menor posible para la potencia que entrega. Todos sabemos lo costoso que es el espacio dentro del data center, sobre todo porque no son equipos de producción. Es un equipo que forma parte de la infraestructura, pero es un tema de respaldo, no es un equipo que me va a estar produciendo. Entonces, debemos buscar la forma de seleccionar una solución que haya una correcta relación entre el espacio que ocupa dentro del centro de datos y la potencia que me entrega. Esta gráfica de aquí pueden ver cómo distintos UPS a varios niveles de carga tienden a ser más o menos eficientes. A partir del 40% de la demanda de un UPS es cuando aumenta su nivel de eficiencia. Entonces, al momento de ustedes comparar, verifiquen tablas similares a estas, cómo los equipos, de acuerdo al nivel de consumo, tienden a ser más o menos eficientes. Les comentaba sobre el tema de la distribución energética en voltajes más altos. ¿Esto por qué? Miren, como ustedes saben, ya la mayoría de los equipos de IT trabajan en unos rangos de consumo de voltaje, unos rangos de voltaje mucho más amplios, que van desde 110 voltios hasta 230 voltios. Entonces, trabajar con conductores, es decir, con un cableado eléctrico para alimentar sistemas de IT que trabajan en 110 voltios, tiende a ser mucho más caro que trabajar con unos conductores, un cableado para alimentar equipos a 230 voltios. Además de que el cableado para estas aplicaciones a bajo voltaje tiende a ser mucho más costoso y entrega una menor densidad de potencia. Cuando trabajamos en altos voltajes, podemos llevar una mayor densidad de potencia a nuestros equipos. La mayoría ya de los servidores Blade, por ejemplo, no trabajan en 120 voltios, sino que trabajan a partir de los 200 voltios. Entonces, llevemos 208, 230 voltios a nuestros rack. Esto, como decía, nos proveerá una mayor densidad de potencia, además de que economiza el espacio que ocupa el cableado para llevar la distribución hasta los equipos, y mientras menos cableado,
mejor flujo de aire acondicionado. Es importante que consideren esto porque fíjense cómo dos subsistemas que cualquiera entendería que no guardan ninguna relación, cómo uno impacta de manera positiva o no al otro. Si yo, por ejemplo, obstruyo la descarga de aire acondicionado por un tema de cableado, entonces yo estoy siendo ineficiente en el manejo del aire acondicionado por un tema de cableado. Entonces son puntos que aunque uno en cualquier momento podría pasarle desapercibido, son importantes tomar en cuenta. ¿Cómo optimizamos el manejo del aire acondicionado? Miren, los equipos de aire acondicionado dentro de un centro de datos son los segundos en cuanto a consumo energético, es decir, después de los equipos activos, llámese servidores, switch, etcétera, después de eso vienen los aire acondicionados en cuanto al consumo eléctrico, lo que pesa en la factura. Más del 40% de la factura eléctrica viene dada por el tema de los aires acondicionados. Entonces, debemos ser lo más cautos y eficientes en el manejo importante de este recurso. El desorden, la no correcta circulación de aire acondicionado provoca múltiples situaciones. Una de ellas es la estratificación del aire acondicionado, que son esas masas de aire con distintas temperaturas que llegan a nuestros gabinetes. Entonces podríamos ver que en la parte inferior de un gabinete yo voy a tener una temperatura correcta, pero no así en la parte superior. Entonces, estos equipos que están operando arriba me van a dar alarmas, no van a funcionar correctamente y con el tiempo entonces tienden a degenerarse en sus operaciones. Además de eso, se dan otras situaciones como mezcla de aire frío con aire caliente. Ese aire que se supone solamente debe estar delante, viene desde la parte trasera y se mezclan. El aire puede pasar por enfrente de todos los gabinetes del gabinete e irse al pasillo caliente. Son muchas situaciones que pueden darse si nosotros no canalizamos correctamente, no dirigimos la descarga de aire y no se lleva al punto donde debe llegar, que son los equipos de IT. Entonces, esto es igual a un incorrecto manejo de este recurso, es igual a tirar dinero a la basura. Entonces, es muy importante que consideren esto. Hay múltiples soluciones que se pueden implementar para tratar de reducir el impacto de esta mala práctica. Esas soluciones se pueden instalar incluso en centros de datos que estén operativos. No necesariamente tiene que ser un nuevo centro para nosotros poder instalar estas soluciones, como pueden ver aquí, que es la contención de pasillo frío o pasillo caliente. Todo va a depender de las facilidades que tenga el cliente. Se selecciona una configuración u otra, pero ambas aseguran una reducción significativa en los costos operativos de su centro de datos y aseguran un correcto manejo del recurso, uno de los principales recursos, como es la climatización. El uso de blanking panels, le mencionaba hace unos minutos, poner este accesorio que es, diría yo, una de las soluciones más fáciles y más asequibles para todos. Eso es significativo, eso permite que no haya esa mezcla de aire frío, aire caliente. El sellado de esas aperturas que se hacen en los pisos técnicos, donde tienen pisos técnicos, para pasar el cableado ya sea de estructurado, cableado de alimentación eléctrica. Muchas veces nos topamos con esos sitios donde se hacen estas perforaciones, no se instala ningún tipo de sello, grommets, etcétera, nada. Y entonces eso hace que por esa vía se cree un desperdicio del aire acondicionado o una remezcla de aire frío con aire caliente. Fíjense que al menos las últimas dos opciones que les estoy presentando aquí son soluciones bastante fáciles de aplicar y que con muy poca inversión pueden lograrse. Sorprendentemente impactan de manera significativa la reducción en los costos operativos. Continuando con las soluciones de climatización y como les decía, siendo estos los equipos que ocupan el segundo lugar en consumo energético dentro de nuestro centro de datos, a la hora de seleccionar una correcta solución de climatización de precisión, debemos tomar varios puntos en cuenta.
Por ejemplo, y entiendo yo que es la más importante, es la relación que existe entre la capacidad sensible de la unidad que estamos seleccionando y la capacidad total que se está ofertando con esta solución. Y me explico. Usted podrá tener una necesidad de climatizar un espacio, su centro de datos, y tener una demanda de, qué sé yo, tal vez 20, 30 kilos, ¿verdad? En cuanto a climatización, y usted solicitar distintas propuestas, oferentes que le presenten soluciones para resolver ese tema puntual. Entonces, de manera tradicional, estos equipos se presentan con la capacidad total de enfriamiento que pueden otorgar. Pero ¿qué debemos tomar en cuenta? Nuestros equipos de informática generan lo que es un calor sensible. El calor latente es el que generamos los humanos. No es lo que nosotros deseamos climatizar, porque en mi centro de datos yo no tengo personas trabajando. Yo necesito saber cuál es la capacidad sensible que tiene esa solución de aire acondicionado que yo debo instalar. Entonces, al momento de yo seleccionar una u otra solución, yo debo comparar cuál es la capacidad sensible de cada uno de ellos. Y mientras más se acerque la capacidad sensible a la capacidad total de la unidad, eso me dirá a mí qué tan eficiente o no es ese sistema de aire acondicionado. Por ejemplo, y haciendo una analogía de esto, si ustedes toman un vaso de cerveza, el vaso de cerveza, todo lo que es cerveza, solamente cerveza, es la capacidad sensible del aire acondicionado. Si le sumamos la espuma, es la capacidad total. Entonces, a mí lo que me interesa es la parte de la cerveza. A mí no me interesa la parte de la espuma. Entonces, esto es lo que debo comparar. ¿Qué tanta capacidad sensible tiene esa solución de aire acondicionado que yo estoy necesitando? El uso de refrigerante, buscar un refrigerante que sea lo más amigable al medio ambiente y que a la vez sume eficiencia a mi solución. El uso de ventiladores de conmutación electrónica y ventiladores de velocidad variable. Estos ventiladores van a trabajar a una velocidad dependiendo de la demanda que tengan en un momento. Bien, esto significa que una reducción de un 20% en la velocidad de mi ventilador puede significar hasta prácticamente un 50% de reducción en cuanto al consumo energético de ese mismo ventilador. Entonces, debo sumar todas estas variables para ver cuál es la solución que yo debo seleccionar. Otro punto importante es la relación de la capacidad de la unidad y el footprint o el espacio que ocupa esta solución dentro de mi centro de datos. Yo debo seleccionar una solución que me garantice a mí, primero, eficiencia, la capacidad que necesito y que dentro de mi data center quepa de una manera tal que no esté mal administrando este espacio que es tan costoso para nosotros como es el espacio dentro del área blanca. Se da la situación, al igual que los UPS, que el sistema de climatización forma parte de la infraestructura, pero no es un equipo de producción. Por ende, yo tengo que tratar de ser lo más eficiente posible en el manejo de este recurso. Debemos realizar auditorías energéticas de manera frecuente y la mayoría de los administradores de los centros de datos obvían esta situación y ya es algo que incluso en aquellos centros de datos donde poseemos herramientas como software de administración del centro de datos, podemos tener esta información de una manera más rápida. Pero si no se cuenta con esto, entonces contraten servicios de auditoría, contrátenlo. Es importante conocer qué tanta energía eléctrica estoy consumiendo, qué tanta de esa energía eléctrica se está desperdiciando y cuáles son esos posibles puntos de mejora que podemos encontrar para reducir nuestro costo de operación y ser más eficientes en un mediano o corto plazo. ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno, debe priorizar, ya después que le he mencionado todas estas posibles alternativas, priorice cuáles son sus necesidades y de qué forma usted podría aplicar alguna de estas recomendaciones que le he hecho. Reúnase con su equipo, detallen un plan de acción, empiecen a hacerlo porque les aseguro que solamente con esas pequeñas observaciones que yo he hecho se pueden conseguir efectos significativos en cuanto a la reducción de sus costos operativos.
Si para ello necesitan el acompañamiento de alguna empresa y tienen que seleccionar un suplidor, tomen en cuenta el tiempo en el mercado que tiene esta empresa, qué experiencia tiene, qué proyectos de referencia podría presentarle a ustedes, dónde se han implementado las soluciones que le están recomendando. Se cuenta con un personal certificado, tenemos disponibilidad de ingenieros, técnicos que van a estar disponibles 24 horas, 7 horas al día, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Recuerden que hablamos de todas aplicaciones hipercríticas. Ninguna de estas aplicaciones son para una granja, por ejemplo, para pollos, sino son para sus centros de datos y sabemos que están corriendo 24 horas, 7 días a la semana. La empresa debe contar con una infraestructura adecuada, disponibilidad de repuestos. No podemos esperar que si se daña una pieza de alguno de los equipos que conforman la infraestructura, esperar una semana, 2 semanas para contar con ese repuesto. Eso tiene que estar de manera inmediata y disponible para resolver la situación. Entonces, yo espero que la información que he compartido con ustedes les sea de beneficio. Si necesitan alguna información adicional, aquí están mis contactos. Nuestro stand está aquí. Unitrade ya es una empresa con 32 años en el mercado y poseemos oficinas en Santo Domingo, Santiago y La Romana para cubrir todo el territorio nacional. Así que